Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations, aquí de nuevo con otro tema sobre la Biblia. Este librito, y así lo voy a decir. Índigo, no es un libro, es una recopilación de libros. Sí, Borrego, ya sé que es una recopilación de libros, no te traumes. Ya saben de lo que les estoy hablando. Bueno, ese librito en el que muchos adoctrinados se basan para guiar sus vidas como si fuera el máximo, culminante, mayúsculo, enorme, colosal y supremo manual de sabiduría, porque según ellos es palabra de Dios, pero que curiosamente no lo siguen al pie de la letra. Al parecer existe una regla no escrita que indica que cada creyente puede escoger las partes de ese libro que más le agraden, hacerlas parte de la doctrina que guíe sus pensamientos y acciones, o por lo menos eso es lo que dicen, porque en realidad solo las llevan a cabo cuando les conviene. Y el resto, o sea, lo que no les agrada, pues simplemente lo desechan. Obviamente excluyendo también lo que no es permitido por la sociedad y las normas o leyes establecidas por las autoridades competentes, claro está. No vas a andar destruyendo pueblos, quemándolo todo y matando a todos solo porque dice la Biblia que Jehová ordena tales masacres cuando alguien predicara en nombre de otros dioses. Bueno, en fin. La cosa es que ese librito tiene material para contarles muchas de esas extrañas y perversas historias, las cuales iré alternando con diferentes temas para no hablar de lo mismo. Pero mis estimados amigos, hablar de la Biblia me fascina. Disfruto exponiendo las características indeseables tanto de Dios como de sus profetas y personajes consentidos, sin faltar por supuesto las del mitológico Jesús. Claro, características indeseables para el creyente, al que le han adoctrinado para creer que esos personajes son algo muy diferente a lo que está escrito en ese documento llamado la Biblia. Porque, como todos sabemos, los aleluyos piensan que su Dios es bueno, amoroso, bondadoso y que nos cuida. Pero según la Biblia, Dios siempre está enojado y furioso, con todo y contra todos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es, Borrego. Esta es una frase que suelen repetir algunos borregos como tú cuando se les acusa a su Dios de malvado, asesino y cruel. Pero eso significa más o menos algo así. Dios es bueno, pero si no haces lo que Él te ordena, te castiga o en el peor de los casos, te asesina. Ya les he contado cómo Dios es cruel y despiadado y que hay muchas cosas que Él odia enardecidamente. Pero ¿a qué vienen todas estas ansias de matar y destruir todo lo que no va con su sagrado deseo? ¿A qué se debe toda esa enorme y explosiva ira que Dios parece tener y sentir constantemente? Pero a ver, antes de continuar, ¿qué es la ira? Según la RAE, ira significa lo siguiente. Número 1, sentimiento de indignación que causa enojo. Número 2, apetito o deseo de venganza. Número 3, furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Y número 4, repetición de actos de saña, encono o venganza. Entonces, podemos notar que la palabra ira está asociada a términos poco deseables como indignación, enojo, venganza, furia, saña, encono, violencia, etc. Pero entonces, ¿es Dios un ser con ira? ¿Un iracundo? Evidentemente, mis estimados aleluyos dirán que no. ¿O tú qué opinas, mi estimado Borreguín? Opino que Dios es amor y por lo tanto no puede tener un sentimiento tan feo y poco deseable como lo es la ira. Ok, parece imposible pensar que un sentimiento tan bajo y tan vulgar pueda ser parte de un Dios al que definen como no solo bueno, sino infinitamente amoroso. Pero para que no se queden con la duda, hoy les voy a demostrar que este es un Dios muy corajudo y que la Biblia, que es su santa palabra, no escatima versículos para decirnos lo iracundo y enojado que siempre anda este Dios. Índigo, Dios es puro amor. No, Borrego, Dios no es puro amor. Dios es iracundo, castigador y vengativo. Por todo se enoja y te lo voy a demostrar. Pero antes, permíteme continuar. Mira, Borrego, ustedes siempre tienen excusas para defender lo indefendible. Además, no te hagas tonto, todos los creyentes aceptan a duras penas que Dios frecuentemente se enciende de ira y rabia y siempre se desquita con la humanidad. Ustedes lo justifican diciendo que la ira de Dios es para castigar o corregir a quienes no le obedecen.
O sea, Dios ordena algo, el hombre desobedece, y Dios está en todo su derecho de enojarse y manifestar su coraje. Sí, pero Dios es nuestro creador y dueño de todas las cosas, y por lo tanto, está en todo su derecho de enojarse si no le obedecemos. Pues sí, Borrego, pero esto está evidentemente en contra del tan famoso libre albedrío que los creyentes nos quieren vender. Así es, Índigo. Dios te da la libertad para que elijas lo que deseas, incluso desobedecerle. Pero si lo haces, se enojará contigo y encenderá su ira y te castigará. Pero eres libre de elegir. Ay, no. Es increíble cómo pueden decir tantas tonterías para justificar tanta expresión de ira y coraje por parte del amoroso Dios. Pero para un creyente, la ira de Dios no hay que entenderla ni como un odio malicioso, ni como un capricho celoso. Los castigos que Dios manda a la humanidad no son más que la reacción divina provocada por el mal actuar y la desobediencia de los humanos. Según ellos, los males que a veces nos pasan no son más que bendiciones disfrazadas, pruebas que Dios nos pone, o el justo castigo a la maldad. Pero Dios ha demostrado su ira a lo largo de la historia de la humanidad, con pestes, guerras, huracanes, terremotos, maremotos, hambre, dictaduras, etc. Y según la borregada, así es como Dios expresa su misericordia, su justicia infinita, tanto a los buenos como a los malos. Según el Aleluyo, no se castiga, sino a quien se ama. Así que no te atrevas a despreciarlo, porque eso te acarrearía trágicas consecuencias para tu destino en esta vida y en la otra, o sea, en el más allá, cuando tengas que ir a rendirle cuentas a este personaje. Entonces, Dios puede castigar, asesinar, destruir y vengarse, porque su venganza es perfecta y santa. Pero en cambio, la ira del hombre es pecaminosa. Segunda de Corintios 5:17. Para comprender lo que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de sentimientos de ira y enojo. A ver, o sea que para que el creyente nunca se enoje, es necesario que Dios limpie su corazón de este tipo de sentimientos. Ok, es decir, no hay ser más iracundo, temible y aterrador que el mismo Dios, y ahora resulta que un ser tan terrible como Él es el que va a limpiar tu corazón de sentimientos tan feos como esos. Sí, Índigo, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. No, Borrego, no hay excusas ni argumentos que valgan. La Biblia dice que Dios es iracundo, rabioso, odioso y castigador. Lo extraño es que una de las características de este Dios es la omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo, inclusive el futuro. Esto significa que Dios ya sabía desde el principio todo lo que harían sus creaciones, comenzando con su primera rabieta cuando Adán y Eva desayunaron del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Jehová los había amenazado con que el día que coman de él, ciertamente morirán. Dios ya sabía que no le harían caso. Sin embargo, cuando lo desobedecen, se enoja con ellos y los corre del paraíso. Entonces, además de enojón, Dios resultó ser un mentiroso, porque según esta historia, no murieron, solo los corrió. ¿A qué viene toda esta cólera y rabia por cosas que ya Dios sabía que sucederían? ¿Acaso es un masoquista al que le encanta sufrir y pasar calenturas por cosas que ya sabía de antemano? Índigo, los caminos de Dios son misteriosos. Yo soy un simple borrego para comprenderlos. Al morir y acceder al paraíso prometido, el mismo Dios se encargará de explicarlo. Bueno, Borrego, pero aunque te vayas al paraíso cuando te mueras, Dios será el mismo iracundo. ¿Qué te hace pensar que este Dios exasperante y rabioso dejará de amenazar y castigar a sus nuevos inquilinos celestiales? Y supuestamente por toda la eternidad. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este es quizá el versículo que resume esa dicotomía de Dios, o sea, que maneja dos aspectos que son opuestos o están muy diferenciados entre sí.
Un Dios que es justo, pero que a la vez está todo el tiempo con rabia e ira contra el que no hace lo que Él ordena. Aunque bueno, eso de que es un juez justo es bastante cuestionable. De sobra aparecen historias en la Biblia donde lo menos que es Dios es justo. Pero bueno, de eso seguiré hablando después. En esta ocasión, este versículo nos dice que Dios está enojado todos los días contra los impíos. O sea, contra los que no le demuestran ninguna devoción o respeto. O sea, Dios creó todo el universo, pero en este caso, lo único que puede hacer es hacer corajes. Y todos los días. Y si creen que todo acaba ahí en un simple enojo, están muy equivocados. En ocasiones se enoja tanto que llega el momento en que perdía la paciencia y empezaba a matar personas. Dios, en su infinita sabiduría y poder divino, se da a la tarea de crear humanos a los que no puede controlar, les da libre albedrío para que piensen por sí mismos y puedan hacer lo que les dé su regalada gana, pero a la vez les da una serie de reglas que tienen que obedecer, o si no, se harán acreedores de una megadosis de encabronamiento por parte del buen Dios, al grado de matar directamente o mandar matar, no a 1, 2 o 10 individuos como ejemplo para los demás, no, sino pueblos enteros. Sí, Índigo, pero la furia y los asesinatos de Dios están justificados porque eran contra esas personas que pertenecen a ese grupo tan despreciable que son los pecadores. No es verdad, borrego. Dios se enoja con todos, incluso se enoja contra su pueblo elegido, y te lo voy a demostrar. Parece que no has leído la Biblia. Debería de darte vergüenza. ¿Cómo es que te jactas de ser un buen borrego de Dios cuando no conoces tu libro sagrado? Mira, no solo estaba enojado contra los impíos y extranjeros, sino también desataba su furia contra su pueblo elegido, que supuestamente ellos no eran pecadores. Acuérdate de lo que dice en Gálatas 2:15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ok, según ellos, solo por ser judíos, automáticamente no eran pecadores, y se supone que sí le rendían devoción y respeto a Jehová. Por lo tanto, podríamos pensar que Dios nunca se enojaba contra los judíos, sus favoritos, sus elegidos. Pero resulta que sí, también contra ellos se enojaba y los castigaba. Así que, permítanme contarles esta triste historia. Pero eso será en el siguiente video. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar este. Amigos, esto es Indigo Creations. Gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye.